Hola a todos. Pues nada, hoy tenía ganas yo de hacer ese pequeño paréntesis internacional. A ver, no, con respecto a el tema de los Estados Unidos, eh, veo que, bueno, compruebo, mejor dicho, que en muchísimos canales de YouTube, en muchísimos sitios, según si escuchas una radio de izquierdas o de derechas, tanto en Estados Unidos, o sea, tanto en España como en el resto de Europa, ¿eh? Porque como escucho de radios también francesas sobre todo y alguna italiana, también pasa más o menos lo mismo. Es un fenómeno que compruebo que es bastante, digamos que está bastante en todas partes actualmente de Europa, ¿no? Es el fenómeno de la, digamos, del posicionamiento según seas una tendencia, digamos, conservadora o una tendencia más de izquierdas, ¿no? O progresista, por decir algo, por utilizar los términos habituales. Y la gente, pues que me escucha, pues os centréis rápidamente en dónde quiero ir. Bien, ya de todo es sabido, sobre todo si sois buenos escuchantes, que los que os posicionáis más bien a la derecha o conservador o un estilo Donald Trump o todo ese tipo de, digamos, de posiciones ideológicas, normalmente soléis estar a favor de Rusia y estáis deseando que gane la guerra Rusia de alguna forma, ¿no? Luego, toda la gente, digamos, que de alguna forma piensa de una forma un poquito profunda, que intentan analizar sin tomar demasiados partidos, pero sí que viendo la realidad geopolítica tal y como es, también normalmente se suelen posicionar no exactamente a favor de Rusia, pero sí no tan, digamos, en contra de Rusia, y sí que un análisis como más equilibrado. Eso sería un estilo, pues, Pedro Baños, para que nos centremos, ¿no? Sería una persona que en principio parece que está como muy con Rusia, pero más que nada es que no está con digamos, los que están en contra de esa gente, es que los Estados Unidos gobiernen de una forma unipolar, como lo están haciendo desde que desapareció la Unión Soviética, y sobre todo que no seamos vasallos de Estados Unidos. Esa corriente existe en todas partes también, ¿eh? Es una corriente mucho más minoritaria, que, digamos, de alguna forma entiende menos gente o ejerce menos gente, pero que también tiene su público, en el cual me incluyo, por cierto, y que también tiene sus adeptos, porque somos gente que somos aficionados a la geopolítica y de alguna forma nos gustaría tener una Europa a poder ser, pues, mucho más independiente, ¿no? De Estados Unidos. Lo cual no quiere decir que queramos caer en brazos de Rusia o de cualquier autocracia por el estilo, o oligocracia, ¿no? O teocracia también, o tiranía. Digamos, no queremos caer en manos de nadie. Lo que pasa es que nos damos bien cuenta que también ser vasallos de los Estados Unidos tiene ventajas, pero tiene también serios inconvenientes, ¿no? Entre otros, que te puedan meter en guerras que si miras tú realmente tus intereses, pues no nos benefician para nada. Y luego tenemos toda la parte de izquierdas, progresista y tal y cual, la extrema izquierda incluso, etcétera, que están totalmente a favor, ciegamente, de Ucrania, ¿no? Supongo que más al extremo te vayas de la izquierda, menos están a favor, digamos, no porque estén a favor de los Estados Unidos, sino porque simplemente lo ven como una agresión imperialista rusa, tal y cual, y se me están con las autonomías de los pueblos y todo ese tipo de historias que están... Si uno es aficionado a la geopolítica, realmente es bastante infantil ese enfoque, porque lo aplican a cualquier cosa, digamos, sin demasiado análisis, ¿no? Y sin demasiado, digamos, sentido realmente de lo que es un Estado-nación moderno, ni de lo beneficioso que es en muchísimas ocasiones, digamos, tratar con entidades, no que por dentro de la entidad, o nación, en ese caso, Estado-nación, es que haya digamos, un sentido homogéneo total en todos los sentidos, ni raciales, ni culturales, ni lingüísticos y tal. No hace falta que haya esa homogeneidad, digamos, absoluta, sino que sí que la haya en el sentido del Estado. Es decir, a la hora de todo lo que pertoca al Estado, sí que conviene tener unas administraciones unitarias, donde se hable un solo idioma y donde se entienda la gente de forma rápida y se identifique a un Estado-nación equilibrado, donde se garantice la libertad de verdad
de todas las personas de poder trabajar, moverse, entenderse sin dificultad, ¿no? Entre un habitante que está a 2.000 kilómetros de otro, ¿vale? Eso sí que nos conviene a todos los proletarios y los trabajadores, a la gente, digamos, de a pie, nos conviene absolutamente. Lo que pasa es que la extrema izquierda parece que no lo entienden, parece que son obtusos y no acaban de entender que si quieres defender realmente a la clase media, la poca clase media que queda ya, y a la clase obrera, digamos, de alguna forma, la poca clase obrera que queda, que de alguna forma, más que clase obrera, hoy en día se puede hablar de clase media, la única manera de defender, digamos, el señor todo el mundo, el señor de a pie, el cual me incluyo, es justamente garantizándonos pues una serie de igualdades básicas que son realmente importantes, las importantes de verdad, ¿no? Que son evidentemente poder moverme por todo mi país hablando una sola lengua, poder moverme libremente por todo mi país y que me atiendan en cualquier parte de mi país sin pedirme el DNI, digamos, si vengo de una parte o de otra, que me atiendan exactamente igual, que tengan los mismos derechos, etcétera, etcétera, que me pueda mover y trabajar en cualquier parte, ¿no? Sin tener dificultades lingüísticas ni ningún otro tipo, que son al final filtros que son de una forma o de otra filtros que te impiden, digamos, moverte con libertad y que ponen, digamos, palos en las ruedas a la clase media, al fin y al cabo, al señor todo el mundo, como me gusta decir en ese podcast. Porque realmente los que nunca van a tener problemas para moverse es la clase alta, la gente que realmente tiene estudios superiores, etcétera, puesto que estos se les presupone ya, digamos, una libertad económica que les hace pasar por encima de todo ese tipo de dificultades. Porque claro, si tú eres de clase alta, no tienes problema con vivir en un sitio como Cataluña, por ejemplo, porque evidentemente vas a mandar a tus hijos a una escuela privada donde van a aprender el idioma que te convenga a ti que aprendan. Y el catalán va a pasar de él muchísimo, o van a aprenderlo lo justito. Pero sin embargo, si eres de clase pobre o media, evidentemente pues no vas a poder pagarte una escuela privada, por lo tanto vas a tener que pasar por el tubo de la pésima escuela pública y de sus obligaciones, de sus leyes, de sus trabas, etcétera, etcétera, ¿no? Y aprender pues un idioma que al final a tus hijos solo le va a servir para volverse un esclavo de un sistema y de una región y que les va a impedir probablemente en un futuro pues poder moverse por todo el ámbito hispano, que es grandísimo. ¿Por qué? Porque no dominarán el idioma español, que es el idioma que al final que abre puertas, ¿no? El idioma catalán cierra puertas, evidentemente. Las abre aquí en Cataluña, pero las cierra en el exterior, ¿no? Si te vuelves monolingüe. Entonces, claro, ese pequeño ejemplo sirve para ilustrar, digamos, como la izquierda pues no entiende, ¿no? Ese tipo de cosas. Y luego lo que realmente también es muy importante, lo que es muy importante entender en el asunto que estamos tratando en Estados Unidos, es que evidentemente ni el arco de izquierda ni el arco de derecha tiene razón, digamos, en sus digamos, en sus apoyos incondicionales a un otro y otro bando. Es decir, aquí lo que realmente prima, lo primero de todo que tenemos que saber, y no voy a hacer un curso de historia aquí porque no me quiero alargar demasiado en este podcast, es que los Estados Unidos, cuando hablamos de los Estados Unidos, como si fuera otro país totalmente distinto al nuestro y con otra gente distinta y tal, no hay que olvidar que son herederos nuestros, es decir, sí que están dominados por los anglosajones, pero al final es un crisol racial y en el origen de Estados Unidos está un poco todo el mundo, está toda Europa. Entonces, por eso encuentras americanos con apellidos europeos de toda clase, ¿no? De todos los países, ¿no? Básicamente dominan los apellidos ingleses, evidentemente, alemanes también, que después del inglés quizás sean los que más hay. O ha habido, digamos, sobre todo en algunas partes de Estados Unidos, pero luego, y ahora actualmente los apellidos hispanos, pero también hay apellidos italianos, también os encontráis apellidos polacos, apellidos rusos, apellidos de todo tipo. O sea, que no hay que olvidar que Estados Unidos es nuestra hija. Es decir, realmente cuando hablamos de Estados Unidos hablamos de Europa. Son Europa, es que es Europa, Estados Unidos. Canadá también es Europa. Y América del Sur, por mucho que pese a los indigenistas y al cuatro descerebrados que se creen que son otra cosa, no son más que España, es decir, son Europa ellos también, son europeos. Son resultados, evidentemente, de unas mezcolanzas y de unas
de unos cruces, son híbridos en muchos aspectos, pero no dejan de, por mucho que les pese a algunos, y que se creen diferentes y tal, por su color de piel o por que tengan algún origen remoto indígena, ¿no? De los verdaderos habitantes de América, da igual, están tan imbuidos por la cultura, hablan un idioma europeo que les viene de Europa, es decir, son europeos, lo quieran o no. Entonces, cuando hablamos de Estados Unidos, no hay que olvidar nunca que hablamos de Europa. Por lo tanto, tampoco es que estamos hablando de una entidad totalmente distinta y una cosa que nos es ajena. No, es que somos nosotros. Y ellos han heredado todo de nosotros. La cultura, la historia, todo. En las escuelas americanas de alto nivel y cuando estudian cualquier tipo de... Es que estudian historia europea, porque es que su historia es muy breve. Y entonces tienen que apoyarse para saber de dónde vienen y por qué tienen esa cultura, ese idioma, y por qué, digamos, incluso organizan su país de la forma que lo organizan, por qué se llaman república, porque tienen que ir a la génesis, que es Europa. Siempre se topan con Grecia y Roma, el Imperio Romano. Y los americanos de élite, de alta, digamos, que realmente tienen estudios superiores y que vienen de familias elitistas, lo saben perfectamente y lo asumen, y además con orgullo. O sea, que son... claro, si hablas con un americano de estos ignorante, de los Estados Unidos profunda, que no tiene apenas estudio y tal, pues no tiene ni puta idea y se cree que ser americano es lo más increíble, que es algo único, que es algo especial y que le hace a él totalmente distinto de los demás. No hay mayor gilipollez. O sea, el estadounidense es europeo, 100%, lo quiera o no, en todos además en todo, sus costumbres, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando algunos dicen alegremente o parecen desear el mal a Estados Unidos, o que caiga el imperio estadounidense, cuidado con lo que decís, porque de alguna forma te estás tirando piedras en tu tejado, estás digamos, autoinsultándote casi, y digamos, deseándote la muerte, ¿no? O sea, Estados Unidos no hay que olvidar que es el hijo pródigo, precisamente nuestro, o sea, es nuestro hijo, en todos los sentidos, por lo tanto, no lo podemos despreciar jamás, aparte que es un grandísimo país y que tiene cosas grandísimas, ¿no? No lo podemos despreciar nada más porque es tu vástago, eres tú proyectado, ¿no? Digamos. Por lo tanto, digamos, esto agradecería mucho que en YouTube, en todos los canales que tocan ese tipo de temáticas, lo tuvieran muy en cuenta esto, ¿no? Los que estáis tan en contra también y tal y cual, ¿no? Porque una cosa es analizar, digamos, calmamente la situación y darnos cuenta de que a lo mejor no nos conviene estar tan a fondo con Ucrania y que no nos conviene entrar en guerra y que todo eso no nos beneficia a la gente de a pie. Y otra cosa es estar en contra de los Estados Unidos, desear el mal a los Estados Unidos o estar súper a favor de Rusia. Rusia, evidentemente, también es parte de Europa, también es una parte nuestra, pero de alguna forma o de otra, culturalmente hablando, Estados Unidos es mucho más, somos mucho más nosotros que Rusia incluso, porque Rusia tiene siempre una pata en Asia y una pata, digamos, muy asiática, muy mongol, muy digamos, muy de estepas, que nos es muy ajena a los europeos originales, digamos, los europeos occidentales de verdad, ¿no? Nos es muy ajena. Es mucho más próximo, por ejemplo, para un europeo, sobre todo del sur de Europa, la cultura árabe, la cultura musulmana, que la cultura de las estepas. O sea, las estepas y Oriente y tal, el lejano Oriente no tiene nada que ver con la cultura europea. No somos muy distintos a ellos, pero muy distintos, muy diferentes. Y sin embargo, la diferencia entre un europeo de cualquier país y un magrebí es mínima, de verdad. O sea, aunque nos parece que sea mucha por el Islam y tal, si le quitamos el Islam a los magrebíes y a los árabes en general y tal y cual, la cultura es bastante cercana a nosotros. Evidentemente, cuando más te alejas por el Oriente Medio y te vas ya, digamos, a Arabia Saudita o te vas ya, digamos, a Irán y tal y cual, y ya te vas acercando a Asia y por lo tanto ya es un cruce de caminos que tiene mucha influencia de la India, por ejemplo, ¿no? Los iraníes y todo este tipo de gente, ¿no? Pakistaníes, Afganistán, todo eso, están muy influidos por la cultura india, ¿no? Y llega hasta Persia, evidentemente, ¿no? Aunque eran enemigos históricos en muchas ocasiones y tal, pero bueno, la cultura es un cruce de caminos de Irán, y a partir de Irán, digamos, se va occidentalizando poco a poco, digamos, aunque tengan rasgos, aspectos diferentes a nosotros, digamos, en cuanto a las caras y tal, pero se va acercando mucho más
a Occidente, ¿no? Y cuando llegas ya al Magreb, bueno, es que son occidentales en casi todos los sentidos, en muchos sentidos, ¿no? Somos muy parecidos. Evidentemente con toques distintos culturales, pero muy parecidos. Mucho más parecidos de lo que queremos reconocernos los unos de los otros muchas veces, ¿no? Por lo tanto, ese pequeño matiz simplemente yo creo que es interesante y me ha parecido oportuno dejarlo, digamos, plasmado aquí. Pues nada, sin otra cosa que decir, simplemente para lo que es este podcast, emplazaros a un próximo podcast. Agradecer a los muy poquitos suscriptores nuevos que ha habido últimamente. Y como digo siempre, animar a la gente que todavía no lo habéis hecho a suscribiros. Y nada, sin otra cosa que añadir, como digo siempre, cuidaros mucho y hasta la próxima. Chao, chao.